Radio Eternidad, impactando el presente con un mensaje eterno. Hola, muy buenos días. Bienvenidos sean todos a su programa Educando para la Eternidad, el programa radial de la ACSI, la Asociación Internacional de Colegios Cristianos, que llega a ustedes cada miércoles de 11 a 12 de la mañana y los sábados de 10 a 11 de la mañana. Buenos días, Janet. Buenos días, Karen. ¿Cómo te sientes en el día de hoy? Estoy bien, gracias al Señor, Amén. ¿verdad? Tenemos salud. Y emocionada porque vamos a seguir conversando sobre un tema que seguramente en nuestro programa anterior pudo dar respuesta a mucha necesidad en las familias y maestros y sobre todo padres que nos escucharon. Y hablábamos de la geometría de la comunicación en el programa pasado. Y hablamos de figuras geométricas. Y hablamos de verdad de triángulo, cuadrado, de pentágono. Pero hoy entonces tenemos un giro diferente porque nuestro programa de hoy realmente está dirigido puntualmente a nosotros padres, mamás, mamá, papá, que estamos en el proceso de levantar una nueva generación. ¿Qué debemos saber sobre la comunicación? Así se llama nuestro programa del día de hoy. Lo que todo padre debe saber acerca de la comunicación, y vamos a estar abordando este tema, pero queremos primero ver qué nos dice la palabra de Dios acerca de esto. En Proverbios 15, del 1 al 4, Dios tiene respuesta para todas nuestras necesidades. Amén. Y aquí está: la suave respuesta aparta el furor, mas la palabra hiriente hace subir la ira. La lengua del sabio hace grato el conocimiento, pero la boca de los necios habla necedades. En todo lugar están los ojos del Señor, observando a los malos y a los buenos. La lengua apacible es árbol de vida, mas la perversidad en ella quebranta el espíritu. Wow. Y esto es comunicación, fíjate, respuesta, absolutamente. La lengua del sabio, la lengua apacible, la necedad, la boca de los necios. Sí, eso uno lee eso y como que, ¿verdad? Tiembla porque dice, wow, y dice, los ojos, en todo lugar están los ojos del Señor. Nosotros a los demás podemos engañar. Pero el Señor no podemos. Pero a Dios conoce nuestro corazón y sabe qué hay detrás de cada cosa que decimos. Entonces, pero nos gustaría primero, Janet, a mí me impresionó algunas ideas esenciales que abordamos el programa pasado. Fueron como un resumito, ¿verdad? Vamos a hacer fueron como impactantes, como dicen de verdad. En ya, que dicen como el Foni 1. Vamos a hacer una recogida. Una recogida Foni 1. ¿Cómo pudiéramos, Karen, resumir todo esto que conversamos? Bueno, hay algo que a mí me llamó muchísimo la atención de lo que abordamos, Janet. Por ejemplo, el hecho de que mientras más personas estén involucradas en la resolución de un conflicto o en la comunicación, menos funcional es la comunicación. Siempre nos debemos enfocarnos en resolver una situación, comunicarnos con la persona involucrada, porque lo demás lo complica y distorsiona el mensaje y lo hace más difícil de resolver. Como el teléfono, mencionamos eso, el jueguito del teléfono. ¿Qué más? Bueno, también el hecho de que cuando necesitamos expresar una necesidad, comunicar un malestar, aclarar dudas o inclusive animar a alguien, necesitamos hacerlo solamente y en primer lugar con la persona involucrada, en privado y con una propuesta de solución. No solo ir a descargarnos. Ni acusar, sino realmente buscar ganar al hermano, como dice Mateo 18. Y por último, ¿qué recuerdas tú? La comunicación, esto es algo que creo que nos sirve a todos desde la escuela, en el lugar de trabajo, no importa dónde estemos. Esta comunicación efectiva que está centrada en la búsqueda de soluciones tiene realmente la voluntad de terminar con el problema. Así es. No necesariamente ganar el pleito. No se trata de quién tiene más poder, no se trata de quién gana en esta discusión, sino realmente vamos a buscar la razón, vamos a colocar esta conciencia y este dominio propio por encima de las emociones y entonces vamos a buscar soluciones. Wow. Señor, concédenos. Ayúdanos a tener este estilo de comunicación. Pero en el día de hoy vamos a ir un poquito más allá y vamos a estar analizando 4 estilos de comunicación. El estilo autoritario, el estilo permisivo, el estilo negligente y la comunicación basada en principios bíblicos. Así que en este momento vamos a estar primero analizando cómo no debe ser la comunicación con nuestros hijos.
Así es. Comencemos, Karen, por el estilo autoritario. Y cuando escucho esa palabra de inmediato, me voy a una dictadura, me voy a un jefe, me voy a la milicia. Entonces, entiendo que este estilo se caracteriza por una manera de hablar muy fuerte, donde no hay cabida para la opinión del otro, donde por tanto vamos a tener una conducta como más rígida, más dura. Y aquí es lo que yo digo porque sí. ¿Y por qué? Porque yo lo digo. Porque yo lo digo, esa es la motivación. Es un padre que no tolera la contradicción, muy rígido, poco flexible, una madre, ¿verdad? Y suele ser violento. El próximo paso de una comunicación autoritaria es la violencia, porque cuando el otro osa no someterse o llevar la contraria, entonces sube la intensidad y se vuelve entonces autoritario ya a veces de una manera física, una manera verbal, y es un estilo bastante de nuestra cultura latinoamericana, diría yo, y caribeña. Sí. Solemos ser así. Incluso dentro de la iglesia, dentro de lo que es la crianza bíblica, a veces nos confundimos y asumimos un rol autoritario, porque esto tiene mucho que ver con la personalidad de los padres y con la manera en la que a mí me criaron. Entonces, si como a mí me criaron funcionó, pues claro, entonces yo puedo reproducir este estilo hasta sin darnos cuenta. Y cuando tú dices funcionó, eso hay que ponerlo entre comillas. ¿Qué tan bien funcionó? Exacto, Vamos a porque revisarlo. cuando vemos, bueno, yo soy una persona, un buen ciudadano, trabajo. Yo salí bien, pero cuando uno lo revisa, bueno. Qué bueno. Sin embargo, vemos a veces adultos ya que funcionan, pero detrás son personas a veces muy vulnerables, inseguras. Con temores, que han tenido como que luchar para poder echar adelante y a veces se vuelven muy autoritarios también, increíblemente. Reproducen el patrón. Y fíjate, Karen, que esto es algo en lo que yo quiero hacer énfasis, porque los padres que estamos, ya yo no soy tan nuevecita, los míos están grandes, pero los que están empezando a criar, tomemos conciencia de la manera en la que fuimos educados, porque muchas veces mientras estamos disciplinando a nuestros hijos, es como que estamos mirando en el espejo a papá y a mamá. O sea, aun cuando quizás la forma en la que nuestros padres lo hicieron no fue agradable para nosotros, tenemos la tendencia a repetir lo conocido y esto puede salir hasta de manera natural. O el otro extremo, que lo vamos a ver ahorita en el estilo permisivo. Pero además, otro de los efectos que puede tener en el desarrollo del carácter del niño es el tema del miedo y la ansiedad. Padres autoritarios provocan o producen niños que fácilmente se debilitan, aún en su proceso académico. Bajo presión van muy bien, pero cuando se aumenta la presión, entonces ya el niño empieza a tener dolorcitos de barriga, dolores de cabeza, no querer ir a la escuela, y porque viene un examen, y tú dices, él es buenísimo, pero es incapaz de tomar un examen. Entonces hay que revisar cómo a veces también el tema del autoritarismo, la violencia en la comunicación genera en los niños estas consecuencias a nivel emocional y aún académicas. Creo que es importante, Karen, nosotros en este estilo autoritario lo podemos identificar con mucha facilidad. Es este padre que parece un oficial del ejército. Pero tiene esto dos caras, porque también probablemente hay una mamá o un papá que secundan, que son pasivos y que de alguna manera están calladitos, pero al mismo tiempo tienen el mismo estilo, ¿verdad? De hay que hacer lo que papá diga a ojos cerrados y cuidadito que llegó papá, recójanse que llegó papá. Entonces hay un estilo que es más pasivo, pero igual que sostiene el autoritarismo. Correcto. O lo que llamamos el pasivo agresivo. Hay madres, por ejemplo, que no quizás no expresan, o padres no expresan abiertamente ira o autoritarismo o agresividad, pero es ese estilo donde si el niño lleva la contraria, no obedece, si hay un adolescente ya, ¿verdad?, que está confrontando, la mamá, la ley del hielo por 3 días, o deja de colaborar, de ser colaborador, o cambia su comunicación, su interacción en el día a día. Entonces se vuelve agresiva, aunque sea pasivamente. Incluso, ¿sabes qué me ha pasado, Karen? Hace unos años recuerdo un caso donde la mamá me decía, yo no puedo jugar con mis hijos porque después no me van a respetar. Entonces era como este estilo autoritario donde ella se podía pasar el día, recojan los juguetes, cepíllense los dientes,
ayuden en tal cosa, y no se daba un vínculo más relajado. Entonces, el niño que yo recibo es un niño temeroso, inseguro, que duda acerca de su propio valor. Y algo importante en este estilo autoritario es que aunque lo que nosotros buscamos, el padre autoritario busca es la obediencia, probablemente lo que va a recibir, sobre todo en la adolescencia, es rebeldía. Lo contrario. Absolutamente lo contrario. A causa del tiempo no podemos abundar, pero si usted se identifica con este estilo, vamos a revisar qué hay detrás. Como tú decías, hay un pensamiento, ¿verdad? Hay un concepto acerca de la vida, de la educación de mis hijos, de la autoridad. Hay una motivación interna y emociones, por ejemplo, la propia inseguridad del padre o de la madre, el temor a fallar, el deseo de que esos niños sean perfectos o den una buena imagen. O sea, tenemos que revisar nuestro corazón y nuestra mente, porque detrás de toda comunicación siempre hay un pensamiento y hay una emoción. Así es. Debemos ir a la raíz. Ahora, y en el otro extremo. Ay, ¿qué te puedo decir? El estilo permisivo. Yo creo que eso es un estilo que es el que está de moda ahora mismo. Sí. Me parece que está de moda. Es este papá y mamá que son así como laissez-faire, ¿verdad? Como no dirige, sino que vamos a dejar que esto fluya. Muy democráticos, ¿verdad? Vamos a contestar todas las preguntas que el niño tenga, vamos a dejar que el niño siga su propia iniciativa. Y no sé si es tu experiencia, Karen, pero a mí se me llena la consulta de niños con dificultades emocionales y conductuales que cuando revisamos han carecido de límites adecuados. Así es. Pero vamos a ver, ¿por qué usted permite que esta niña de 5 años tenga este celular? O de repente vea esta película que es para adolescentes. Ay, es que a ella le gusta eso. Entonces, ella le gusta. Bueno, este es un estilo muy de moda. Sí, y no es nuevo, ¿eh? Yo recuerdo que hace 20 años yo participé inclusive en esa época de los talleres para padres, de estilo de disciplina democrática en esa época. Y ya en esa época se instruía a los padres en que deberían negociar siempre. Yo creo que sí que debemos negociar, pero no siempre. Exacto. Que en la comunicación deberíamos dejar que el niño al final tome la decisión, ponerle varias opciones, ¿verdad? Y que cuando el papá decidía en algún momento, pues eso afectaba la capacidad del niño. Yo creo que venimos del autoritarismo y nos fuimos al otro extremo. Fuimos al otro extremo. Y yo creo que la motivación fue buena. La idea era un poco neutralizar esa educación tan tiránica. Pero yo pienso, sabemos, ¿verdad?, que el ser permisivos, el dejar hacer, la excesiva negociación no es parte del diseño de Dios para nosotros criar y comunicarnos con nuestros hijos. Y al final ni siquiera prácticamente da buenos resultados. ¿Por qué? Da los mismos resultados en un sentido, porque cuando yo recibo a ambos niños, ambos están inseguros. Correcto. Ahora, hay una realidad, y es que es más fácil Claro. sanar o estructurar un niño hijo de padres permisivos que sanar un niño hijo de padres autoritarios. O sea, es algo, no sé si ha sido tu experiencia, pero con los padres permisivos de entrada hay como un relax en el vínculo que te permite, lo que tenemos es que vamos a reajustar. La batalla con los padres permisivos es que cuando rebuscamos, muchas veces detrás hay cierto nivel de pereza en los padres. Definitivamente. Nos hemos acomodado a que... Porque la verdad que es más fácil dejarlo hacer lo que quieran. Claro. O realmente hay un pensamiento, una creencia de que fui criada de manera autoritaria, también, pertenecía a un sistema violento y yo no quiero eso para mis hijos. Y mira, recuerdo una mamá que me decía, yo no voy a disciplinar a mis hijos porque a mí me dieron mucha pela. Exactamente. Entonces, de alguna manera, al irnos a este otro extremo, estamos colocando a nuestros niños en una situación de riesgo porque permitimos que el niño tome decisiones que no tiene la madurez para tomar. Y fíjate, Karen, que creo que esto no es exclusivo de la familia. He escuchado sistemas educativos que tienen este mismo perfil. Yo recuerdo un preescolar hace unos años, no, por supuesto no voy a decir el nombre ni lo recuerdo tampoco, donde el estilo educativo era el niño escoge lo que quiere hacer y el maestro es un tutor que interviene según las motivaciones del niño, le anima a aprender. Entonces, sí, es una filosofía educativa. Exacto. Entonces, creo que claro, no conozco esta filosofía a fondo, pero ya me sonaba un poquito a este estilo que
de alguna manera carece de estructura y de liderazgo. Exacto. De Aun parte de cuando los tiene padres. la parte positiva de Ujú. fomentar quizás en el niño esta voz, que mi voz puede ser escuchada. y A demás. veces pasa, como tú decías, que ante el laissez-faire, los niños florecen. A veces pasa, como tú Ujú. decías, es un sistema un poquito más fácil y a veces los niños, como tienen un buen ambiente, un ambiente estimulante, Suele ser cálido, suele sí, ser afectivo. afectivo, hay oportunidades en el medio ambiente, entonces el niño es capaz de desarrollar y lo hemos visto. Ujú. Pero aún así no es un estilo de comunicación que debemos preservar, porque además crea indisciplina, ¿verdad? Ujú. Falta de dominio propio. Inseguridad al final. Al final también hay un mal comportamiento y el niño establece hábitos. Sabemos que una vez que se ha establecido un hábito es muy difícil modificarlo. Entonces esos primeros 5, 6, 7 años, esa comunicación donde igual todos entran, salen, hablan cuando quieren, toman sus decisiones, cuando me baño, cuando hago las tareas, crean hábitos que después en la adolescencia les es muy difícil de modificar. Ese es el estilo permisivo. Vamos a ver, ¿qué pasa con el estilo negligente? ¿Es parecido? ¿Es igual? ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia entre un estilo negligente y un estilo permisivo? Sí, son distintos. ¿Por qué? Porque en el estilo permisivo hay un papá y una mamá involucrados. Un papá y una mamá que se comunica. Que quieren participar de la crianza. Exactamente. Y ellos están presentes, aunque lo hagan de una forma muy democrática. Pero al contrario, a veces están tan presentes, ¿verdad? Que son, o sea, están ahí para facilitar, animar. ¿Qué pasa con el padre negligente? Por el contrario, son padres que hacen escasos esfuerzos en el proceso de crianza. La negligencia es definida como no hacer lo que se supone, lo que se espera que tú hagas en una determinada área del desarrollo de tu hijo. ¿Pudiera pasar, Karen, que un padre permisivo o un padre autoritario puedan deslizarse hacia la negligencia? Claro, porque no es más fácil decir, siéntate ahí, cállate, si no te doy una pela. Ya. El muchacho entra en pánico, se sienta y tú sigues con tu celular. Eso es negligencia. Exacto. Porque lo otro ¿qué sería? Tú tienes que detener lo que estás haciendo, pararte, acercarte, hablar con el niño, confrontarlo, animarlo, instruirlo, lo que sea, el tipo de comunicación que sea necesaria en ese momento implica una energía, un tiempo, un trabajo que no todos los padres y madres en esta época a veces quieren hacerlo, pero se han metido como en una vorágine de vida que realmente se han creído que no pueden o lo delegan en la escuela, en la familia extendida. Otra característica de este estilo de comunicación es que de alguna manera justifica el mal comportamiento de los hijos, pero no en ellos mismos ni en los niños, sino a causa externa. El típico comentario de que los adolescentes de esta época es que los niños no son como antes, todo ha cambiado. Esa escuela yo no entiendo cómo es que la educación está funcionando. ¿Cómo hacemos si todos sus amiguitos tienen tablets y tienen dispositivos? Yo imagínate. Entonces el negligente tiene poca determinación, no tiene un propósito, una intencionalidad. ¿Y qué suele suceder? Bueno, pasa igual que en los permisivos. Algunos hijos, al estar por su cuenta, muchos de ellos a veces desarrollan capacidades, tienen que salir, son resilientes y dicen, bueno, no me están mandando a desayunar, pero yo tengo que desayunar, yo tengo hambre. Yo me lo hago, yo resuelvo. Yo resuelvo. Es un adolescente que aprende a hacer muchas cosas porque no tiene ese cuidado, pero él quiere hacer las cosas y lo logra. Pero por otro lado, que es tal vez la mayor parte de los casos, desarrolla baja motivación en los niños, indisciplina también. Son niños que crecen con dificultad para cumplir objetivos. Para persistir. Y creo que quizás con el estilo permisivo esto pudiera también ocurrir. El hecho de que el niño carezca de la estructura que le permita persistir en una tarea, aunque no me guste esa tarea, aunque no sea de mi interés. Y es muy típico que en ambos estilos nosotros vemos la queja frecuente de que lo que cuesta es lo que al niño no le gusta. Ay, él es muy bueno. Pero lo que pasa es que nada más es lo que le gusta. Es lo que le gusta, exactamente. Entonces ahí estamos dejando de desarrollar ese músculo del dominio propio
que tiene que ser desarrollado, no se adquiere solo con ponernos más viejitos. Así es. Y antes de pasar a nuestro estilo estrella, en nuestro estilo de comunicación deseable, que debemos buscar intencionalmente, vamos a ir a una pausa y luego vamos a estar hablando del estilo basado en los principios bíblicos. ¿Cómo dice Dios que debemos comunicarnos? Volvemos en breve. Cuánto agradecemos tus oraciones y fiel apoyo de amor mensualmente. Tú, junto a nosotros, llevamos a cabo la gran comisión de seguir impactando el presente con el mensaje eterno del Evangelio. Si estás interesado en contribuir, entra a nuestra página web radioeternidad.org o llámanos al teléfono 809-566-1707 para que te enteres cómo puedes contribuir con este ministerio. Bien, estamos aquí en Educando para la Eternidad y nuestro programa de hoy, lo que todo padre debe saber acerca de comunicación. Y estamos hablando de los estilos de comunicación. Hemos hablado del estilo autoritario, del estilo permisivo y el estilo negligente de la comunicación y cómo depende esa manera de relacionarnos va a provocar un determinado comportamiento y aún el carácter de nuestros hijos. Pues vamos a dedicar un poquito más de tiempo, Janet, al estilo basado en los principios bíblicos. Dios es sabio, es bueno y nos dejó en su palabra mucho acerca de la comunicación. Aquí simplemente vamos a citar y a reflexionar sobre algunos de esos principios que establece la palabra de Dios acerca de la comunicación. Y queremos traer una cita del famoso y mencionado siempre por nosotros libro sobre la disciplina y la comunicación, cómo pastorear el corazón de tu hijo, de Tech Tripp. Y allí él dice, la comunicación basada en principios bíblicos evita la disciplina fría y titánica y provee un contexto para una comunicación honesta en el que el niño es conocido y aprende a conocerse a sí mismo. Me encanta esta parte de una comunicación honesta. Y tenemos aquí también, Karen, Proverbios 18:13, que nos enseña cómo la comunicación es más que hablar y decir lo que yo tengo que decir, sino que implica, sobre todo desde la crianza, en un proceso de aprender a escuchar. El que responde antes de escuchar cosecha necedad y vergüenza. Esto es Proverbios 18:13. O sea que este estilo de comunicación bíblico implica o va muy de la mano con un estilo parental más asertivo. Así es. Donde yo sé que tengo que poner estructura, pero esa estructura, esas reglas, no dejan de lado lo que mi hijo siente o lo que mi hijo piensa al respecto. Y tú decías la honestidad. Y junto a la honestidad, cuando es conocido, cuando el niño es conocido y aprende a conocerse a sí mismo, o sea, la comunicación, su objetivo no es solamente resolver un problema, que él se porte bien, sino que nosotros vamos a entrenar a nuestros hijos a conocer sus motivaciones, su propio corazón, conocerse a sí mismo y que al mismo tiempo nosotros conocer qué hay en el corazón de nuestros hijos. Yo creo que esa ha sido una de las grandes ganancias de la pandemia. ¿Te acuerdas que lo hemos visto en otros programas? Creo que sí, que en muchas de nuestras familias el hecho de estar todos en casa ha permitido, no tenemos tantos distractores y ha permitido que podamos sentarnos a hablar un poco más. Y hemos conocido cosas de nuestros hijos que antes nada más la maestra nos contaba desde la escuela. Así es, hemos conocido de cerca el carácter real a veces de nuestros hijos e hijas, sino solamente lo que yo veía en 2 o 3 horas al día. Y esto implica, Karen, no sé si como mamá, ¿verdad? Te ha pasado, pero para mí como mamá implica también desmontar mi ideal de mis hijos. O sea, yo tengo que reconocer a mis hijos como niños, como adolescentes, en el caso de la mayor, que tienen un corazón pecador y ese pecado va a salir a flote. Ahora,
ahí ella y yo somos hermanitas. Ujú. Porque la realidad es que mi corazón En la también misma condición. tiene esa misma condición. Entonces el acercamiento a nuestros hijos basado en este estilo bíblico implica reconocer que tanto padres como hijos tenemos un corazón pecador y nuestra respuesta ante muchas circunstancias puede estar empañada por el pecado. Entonces te conozco y te conoces implica hablar sobre esto, sobre el Así carácter y no solamente quedarnos en la superficie de esto aquí no se permite y como no se permite tú llevas una pela. O sea, Claro. Tenemos que levantar ese mito de que para tener una disciplina buena, o sea, una buena disciplina, que mis hijos se porten bien, es excluyente de una comunicación asertiva. Porque tenemos la idea de que si yo hablo mucho, si yo me detengo mucho, entonces él va a creer que yo... No, realmente el orden es el siguiente. Nosotros primero debemos establecer ese contexto, como dice ahí, de comunicación, de seguridad, de confianza. Eso no excluye que luego podamos establecer disciplina y aplicar las consecuencias necesarias. No son dos cosas excluyentes, por más inadecuada que ella sea la conducta. Y de hecho, Karen, nosotros sabemos que en la medida en la que nuestros hijos van creciendo, debemos ir estimulando el desarrollo de su conciencia. O sea, el desarrollo de su capacidad, dominio propio y capacidad para tomar decisiones. Y esto implica responder a la pregunta, ¿por qué yo hago lo que hago? O sea, lo que yo hago... ¿Yo me porto bien por temor al castigo de mi papá? ¿O yo sigo las reglas porque estoy de acuerdo con estas reglas y entiendo que Dios está de acuerdo con estas reglas? Entonces, si yo tengo una motivación adecuada, yo voy a portarme bien, incluso cuando nadie me está mirando. Así es. Si mi conducta se dirige por temor al castigo, o búsqueda de una recompensa, yo voy a tener dos caras. Una frente a mis autoridades y otra en mi habitación cuando nadie me ve. Estamos instruyendo o entrenando a un legalista de librito. En la iglesia cuadradita y después cuando nadie nos ve, pues otra cosa. Y no queremos eso para nuestros hijos. Y yo estoy segura que los padres y madres que nos escuchan tampoco. Entonces, volvemos siempre a que una buena comunicación deriva de conocer el corazón de tu hijo. Ese es el primer objetivo de una comunicación que agrada a Dios. Y para eso necesitamos aplicar Mateo 18. Nosotros tenemos que tener este tiempo a solas, en privado. Una comunicación, puede estar pasando algo muy malo, nuestros hijos aún, imagínate un adolescente que un padre o una madre descubre algo en su celular, hay una queja de parte de la escuela, desobedece abiertamente, aún puede hasta ser abiertamente rebelde al padre. El padre y la madre deben traer a ese hijo en primer lugar, abrir su corazón. Como padre, yo me siento de esta manera, yo te amo. Imagínate que un adolescente, el efecto que va a tener en un adolescente cuando inmediatamente después de haber pasado algo muy malo, este padre se acerca y le dice, yo te amo. Creo que sería similar a lo que Dios hace con nosotros, porque Dios nos encuentra en el lugar donde estamos y borra nuestras iniquidades, de manera que lo que nosotros estaríamos haciendo en un estilo de comunicación como el que describes, es un estilo de comunicación que apunta hacia Cristo. Y ahí nosotros estaríamos modelando a nuestros hijos lo que ya Dios hizo por nosotros. De manera que no sería una muestra de debilidad, porque nunca Cristo fue más fuerte que cuando estaba en la cruz. Amén, amén. Sin embargo, parecía débil, ¿verdad? Parecía débil. Entonces, creo que muchas veces como padres manejamos el temor de que nuestros hijos nos vean débiles y eso nos coloca en una posición de distancia. Y en esa distancia podemos ser autoritarios a veces, podemos ser permisivos a veces, pero no necesariamente bíblicos en la manera en la que comunicamos. Entonces, el mal comportamiento no debe comprometer el amor. Además de que me encanta ver el mal comportamiento de los niños como una oportunidad. Vamos a suponer que yo tengo una niña perfecta, cuadradita, de vitrina. ¿Cómo yo voy a saber qué pecados hay ahí si no salen? Y yo sé que están ahí porque no es verdad que somos de vitrina. Entonces, cuando mi hija me desobedece, lejos pudiera humanamente enojarnos, pero el punto es, bíblicamente esto es una oportunidad para discipular. Entonces, ¿por qué haces lo que haces? Entonces, en términos prácticos, ¿verdad? Estamos aquí, estamos mi hijo y yo, mi hija y yo.
¿qué técnica o qué estilo de comunicación yo puedo tener en ese momento para poder ir más allá simplemente del hecho en sí? ¿Cómo yo puedo llegar al corazón de mi hijo y mi hija en esas situaciones difíciles que tú dices? Yo creo que es importante lo que hablábamos en el programa pasado. Creo que es necesario que comuniquemos desde mi yo, no con el dedo acusador hacia mi hijo o mi adolescente, porque tú fuiste irrespetuoso. No es lo mismo que yo decir, mi amor, con esa manera de hablar yo de verdad me sentí respetada. Y creo que eso no tiene cuestionamiento, porque yo puedo decirle, tú fuiste irrespetuoso, y el muchacho decirme, pues yo no me di cuenta. No, mami, no. O peor aún, mami, pero tú eres la primera que habla así. Pero mi papá te habla así a ti. Ahí sí es verdad. Tú sabes, porque ahí es que vamos a llegar. Cuando Claro. tú comienzas con esa comunicación autoritaria, a los 15, 16, 17 años, de allá para acá, eso es lo que va a venir. Va a venir la Tú sabes, defensa, y la confrontación la abierta. retaliación. Ujú. Creo que es importante el tono que usamos. La palabra de Dios dice que la palabra mansa aplaca el furor. Nosotros lo veíamos en nuestro versículo de entrada. Creo que ese es un versículo que nos puede guiar muchísimo. La suave respuesta aparta el furor, mas la palabra hiriente hace subir la ira. O sea, cuando nosotros estamos comunicándonos, no importa que nuestro niño tenga 5 años o que tenga 15, el tono que yo utilizo para hablar debe ser amable, aunque también tiene que ser firme. No es lo mismo decir, ay, mi amor, pero ¿y por qué que tú no recoges la ropa sucia? No, eso no es amabilidad. Yo recuerdo Eso- que en los talleres de Pastoreando el Corazón, parte de lo que instruimos a los padres es que hay cosas que tú no pides por favor, porque no es un favor. Tú puedes hacerlo con gracia, con cortesía, amabilidad, pero es un mandato. Pero con firmeza. Yo creo que esa ropa no está en su lugar. Suena diferente, pero Dios mío, pero mi amor, ¿y cuándo es que tú vas a recoger la ropa? Entonces yo creo que nosotros también debemos entrenar a nuestros hijos en la responsabilidad, y la manera de comunicar impacta en ese importante. sentido. Correcto. Por ejemplo, si yo tengo un adolescente que tiene su habitación hecha un desorden, yo tengo la opción de decirle, usted recoge esa habitación ahora mismo, usted me va a conocer a mí. O yo le puedo decir, mira, tú puedes escoger, o tú recoges tu habitación ahora, o tú la puedes, sí, claro, recoger más adelante, pero entonces lamentablemente la juntadera con tus amigos mañana no podría ser, porque la habitación tiene que estar ordenada. Entonces, tú me dejas saber tu decisión. Pero el tono es importante. Porque podemos decir eso mismo, un tono sarcástico, un tono Bueno, a mí me cínico. salió medio sarcástico ahora, más o menos. Y un día, ok, pero realmente tampoco debemos modelar un estilo de comunicación. Pero tú has dicho algo tan importante. El hecho, por ejemplo, de hablar desde un lenguaje donde yo expreso mis emociones y yo puedo, sin acusar, pero del mismo modo yo puedo interpretar también las emociones de mis hijos, que es lo que llamamos la escucha activa. A veces nosotros estamos viendo que el niño tiene una actitud triste o enojada, o cambió, y en vez de inmediatamente decir, pasarlo por alto y decirle al papá, déjalo tranquilo, que él se pone así, no te preocupes, ahorita se le quita. No, yo creo que es un buen momento para ir y decir, mi amor, noto que estás enojado, te noto triste. Creo, estás diferente conmigo, tú sientes que yo te ofendí. Cuéntame qué pasó. ¿Qué pasó? Cuéntame qué sientes. Vi qué te que de la pasa. escuela viniste de tal manera, te noto de esta forma. Eso es lo que nosotros llamamos la técnica del espejo o la respuesta, la comunicación activa, que es tú poder interpretar lo que tú entiendes que el otro está expresando y ponerlo en palabras. Incluso los terapeutas lo usamos hasta con el lenguaje no verbal. Un muchacho que se cuadra así. ¿Qué significa esto? Y de alguna manera ayudamos también, sobre todo ya en los adolescentes que tienen una capacidad comunicacional evidentemente más madura, a ser conscientes de su propia comunicación. ¿Qué digo con mi cuerpo? ¿Qué digo con mi cara? ¿Verdad? ¿Cómo luce un niño adolescente cuyos padres hacen esfuerzos, porque aquí no vamos a lograrlo nunca al 100%, pero hacen esfuerzos por comunicarse bíblicamente? ¿Cómo luce este hijo, hija? Bueno, partiendo de que cuando intervenimos con nuestros hijos con una comunicación basada en los principios bíblicos, asumimos que la motivación para poder tener un buen comportamiento, por ejemplo, no debe ser la preferencia del padre, sino lo que Dios establece en su palabra. Nosotros necesitamos tener a mano
porciones, versículos que avalen eso que yo le estoy pidiendo a mi hijo. Sembrar en ellos la conciencia de que nosotros buscamos agradar a Dios. O sea, tú no me agradas a mí, yo también soy pecadora. Si no es agradamos ambos, necesitamos agradar a Dios. Cuando manejamos la comunicación basada en este principio, el niño va a aprender a conocer el carácter de Dios, Janet. Porque es un entrenamiento de años donde tú vas a ir a la palabra, tú vas a traer versículos, porciones de la Biblia, y él va a ir aprendiendo por ósmosis. Claro. ¿Cómo es el carácter de Dios y qué Él espera de nosotros? La palabra de Dios nunca regresa vacía. Así es. Y de alguna manera, creo que si como padres utilizáramos estas estrategias, cuando lo uso me siento más libre. Claro. Porque yo no soy la mala que dice que tú tienes que obedecerme. Tú sabes que juntos tenemos que honrar a Dios. Y parte de honrar a Dios es tratar a nuestros padres con honra. Y nos quita la carga de decir, tengo que ser perfecto para que me respeten. No. Para pedirle eso a mi hijo. Exacto. Tampoco. También otra de las buenas consecuencias es que aprende a ver la vida y el mundo a través de los lentes de las Escrituras y del modelo del Padre. Son dos cosas. Exacto. O sea, es la verdad bíblica, pero también es el padre debe, aunque no depende de ti, si tú no puedes ser perfecto para educar a tu hijo, pero definitivamente, si tú modelas dominio propio, va a ser más fácil para él desarrollar dominio propio. Si tú modelas... Y responsabilidad, compromiso, si tú cumples tus promesas, va a ser más fácil para ti modelarle a él y pedirle que debe cumplir con las suyas. Entonces, son también consecuencias de este estilo de comunicación. Por otro lado, si nosotros aplicamos esto, adivina que los niños van a desarrollar habilidades de comunicación asertivas que les servirán en sus propias relaciones. Caminan con más seguridad, porque ellos, si nosotros vamos presentando las Escrituras y nos vamos presentando como figuras de autoridad, pero que al mismo tiempo el amor no está en cuestionamiento, como figuras falibles, no perfectas, porque cuando como padres pretendemos ser perfectos, estamos colocando un nivel de expectativa en los hombros de nuestros hijos que eso puede generar o muchísima inseguridad, tristeza, depresión o muchísima rebeldía, porque espérate, con este modelo yo no puedo. Al mismo tiempo, nosotros estamos fomentando que el niño realmente deposite su seguridad en el lugar correcto. Y creo que eso permite enfrentar los retos de la vida desde una perspectiva más sana. No solamente bíblica, sino también emocionalmente más sana. Amén. Mira, sobre todo en los primeros años, esto es muy difícil. Hay que reconocerlo. Nosotros... Y depende de la personalidad. Hay niños que son un poquitín más dóciles. Hay niños que... Pero en general, los padres que están criando están en un momento de muchos frentes abiertos. Hay mucha tensión. Ni siquiera tenemos que mencionarlo. Todos los frentes que pueden tener los padres de un niño de 5 años en este momento, en esta época. De manera que sabemos que esto no suena bien, pero que en la práctica puede ser muy desafiante y muy retante, Janet. Y en ese sentido no queremos poner una carga y una barra donde el que nos escucha dice, bueno, pero es que imagínate cómo tener en cuenta todo esto. Yo pienso que primero debemos tratar nuestro carácter delante del Señor. Yo creo que ese es el principio primero, el hecho de Dios nos está disciplinando a nosotros. Nosotros tenemos un Padre que ahora mismo está trabajando con nuestro carácter día a día. Entonces, en ese proceso de nosotros delante de Dios, vamos a ser entrenados, vamos a ser capacitados para poder hacer lo que tenemos que hacer con nuestros hijos. Creo que es importante y yo quisiera en este sentido transmitir a los que nos ven y nos escuchen como el bálsamo de Dios es un Dios de segundas oportunidades. El día que usted metió la pata, porque eso va a pasar, porque tenemos un corazón pecador, le pedimos perdón al Señor y le pedimos perdón a nuestros hijos. Así es. Realmente, justo ayer yo tuve una reacción inadecuada con mi hija adolescente porque yo estaba cansada y yo dije, le hablé de mala manera. Respiré, Señor, perdón, dominio propio, realmente. Y voy directo a la habitación de ella. Y yo le digo, mi amor, perdón. Mira, mamá se le fue la guagua. Tú sabes, mija. Y la respuesta de ella fue,
wow, mami, yo también te hablé de manera inadecuada, perdóname hermoso, a mí también. Hermoso. Ella estaba afligida porque ella me había hablado de manera inadecuada claro. también. Entonces, al final, ¿qué se da? El abrazo, una reconciliación y cada quien se va a dormir con una paz. Entonces, si usted falló, podemos volver de nuevo a intentarlo. Esto es un aprendizaje, no es un examen que me dieron un día y si me quemé, ya, listo, muerto. No, nos van a poner exámenes todos los días si tenemos otra oportunidad. Y cada oportunidad. uno de nuestros hijos son primeramente hijos de Dios, o sea, ellos son criaturas de Dios, son hechos a imagen y semejanza de Dios y mientras esperamos que ellos en algún momento puedan hacer profesión de fe, tenemos esperanza, tenemos vida, tenemos siempre la posibilidad de poder, como tú dices, verlos a ellos con toda la potencialidad de que ellos son capaces de desarrollar. Quiero cerremos este tema en el día de hoy leyendo un párrafo corto del libro Pastoreando el corazón de su hijo. Dice, una comunicación verdaderamente bíblica, detallada y honesta es costosa. Además, los diálogos perspicaces y penetrantes toman tiempo. Los niños requieren tiempo y flexibilidad, pues no derraman sus corazones o abren sus almas de acuerdo a un horario prefijado. Un padre sabio habla cuando el niño está dispuesto. Entonces vamos a animar a revisar nuestras agendas, a tomar decisiones, a redefinir nuestros horarios, a pedir el perdón que sea que haya que pedir y vamos a iniciar ese camino de una comunicación bíblica, abierta, amorosa y esperanzadora con cada uno de nuestros hijos. Ha sido un placer, ¿verdad, Karen? Qué bueno, qué bueno. Vámonos nosotros a aplicar todo esto. Sí, por también favor. para la casa. Vamos sí, para allá. Tú sabes que yo no doy muchos ejemplos porque mis hijas ya tan no están grande, en casa. tan grande. Y entonces, pero es una delicia cuando el Señor te concede el corazón de tus hijos, pues en esta época ya de hijos adultos. Qué bueno. Es ¿verdad? lindísimo esa comunicación ya más horizontal, ¿verdad? Muy, muy amorosa. Pues hasta aquí ha sido nuestro programa de hoy, lo que todo padre debe saber acerca de la comunicación. Esto fue Educando para la Eternidad. Será hasta la próxima. Radio Eternidad, impactando el presente con un mensaje eterno.